escatología o el estudio de las últimas cosas, de los últimos acontecimientos que nos vamos a adentrar a lo largo no solamente del capítulo 24 que empezamos hoy y el capítulo 25 que sigue, sino que toda la escatología como tal requiere que nosotros seamos humildes ante ella y que reconozcamos la superioridad que tiene la palabra de Dios antes que nuestras posiciones personales. Amén. Y debemos darle gracias a Dios porque las palabras que vamos a estudiar desde el día de hoy a manera de sermones son las palabras mismas del Señor Jesucristo. No son posturas filosóficas, no son posturas de algunas escuelas teológicas. Estamos hablando del mismo Señor Jesucristo estableciendo las directrices claras de qué ocurrirá en el fin del mundo y en el fin de todas las cosas. Así que puesto que es el Señor Jesucristo quien establece estas verdades, debemos darle preeminencia a estas verdades emanadas de la boca de nuestro Señor antes que cualquier otra corriente que nosotros o hayamos estudiado o hayamos entendido o abracemos producto de nuestro propio estudio personal. Mucho se ha discutido frente a los temas que vamos a tratar desde el día de hoy. Y en particular frente a la porción bíblica que vamos a estar leyendo. Y ha dado como resultado que algunos vean que los relatos de Mateo 24 y 25 ya fueron cumplidos en su totalidad, ya se cumplieron. A esto se les llama preteristas. A los que creen que ya se cumplieron todos los eventos narrados en Mateo 24 y 25. Otros afirman que estos relatos se cumplirán en la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos son llamados futuristas. En cambio, hay otros que dicen que estos eventos ocurrieron en un tiempo y siguen ocurriendo a lo largo de la historia. Estos son llamados historicistas. De manera que frente al relato que nosotros tenemos y vamos a leer el día de hoy, estarían tres corrientes básicamente en cuanto solo una porción, porque podríamos hablar de innumerables posiciones si utilizamos tema tras tema. Pero no quiero hacer, mi hermano, de este sermón ni los sermones que siguen una guerra de argumentos para favorecer una postura u otra. No quiero que nosotros hagamos un desfile de posturas teológicas frente a estos textos bíblicos, que podamos de alguna manera defender una de las escuelas más conocidas entre nosotros. Yo deseo, mi querido hermano, que este texto bíblico brille por sí solo, de tal manera que lo convenza a usted de la realidad que el Señor Jesucristo está plasmando en ese relato. Así que no vamos a favorecer ninguna corriente de enseñanza, vamos a dejar que la palabra de Dios, ella misma, ilumine nuestro entendimiento de los últimos acontecimientos. Si después de eso usted considera que distintas posturas concuerdan con lo que el Señor Jesucristo dijo, gloria a Dios por ello. Pero lo primero es darle preeminencia a la palabra de Dios por encima de toda corriente preconcebida. Si estamos claros en eso, mi hermano. Muy bien, si eso es así, dejaremos que la palabra tome el lugar que requiere en una predicación como esta. Así que como tema, el día de hoy vamos a traer las tres preguntas escatológicas. Ese es el tema del día de hoy. Las tres preguntas escatológicas. Y vamos a leer, o vaya conmigo, a Mateo capítulo 24. Hoy iniciamos este capítulo. Estoy seguro que no quiero también aventurarme a decir cuándo lo vamos a terminar, porque nos tomará un buen tiempo hacerlo. Pero vamos a estar leyendo por lo menos los tres primeros versículos para iniciar este día. Mateo 24, versículo 1 en adelante, al versículo 3 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra
que no sea derribado. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Dejemos hasta allí entonces, mis hermanos, en la lectura en este momento. Entonces, estamos frente a todo un capítulo por delante, el capítulo 24, y pareciera que Mateo, el evangelista, suele ser más íntimo en el relato que Marcos y Lucas. Si los analizamos en contexto, los otros dan estos relatos en una forma desordenada. Mateo tiende a condensar los temas en unas solas porciones para que quede claro cuál era la enseñanza del Señor Jesucristo. Ya vimos nosotros en dónde se encontraba el Señor y ahora leemos el pasaje. Pero quisiera, mi hermano, para una mayor claridad de Mateo 24 en estos primeros 3 versículos, que veamos como punto número 1 la ocasión en la que se dan estas 3 preguntas. Número 1, vamos a ver entonces la ocasión, o si quiere llamarlo de otra manera, el contexto en el que se dan estas 3 preguntas escatológicas. Voy a repetir el texto 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que debemos entonces considerar, antes de entrar de lleno en las preguntas en sí, es la ocasión en la que éstas se dan. El Señor Jesucristo, dice el texto, sale del templo. Ahora, ¿qué hacía en el templo? Yo creo que todos nosotros lo sabemos por la serie de sermones que venimos siguiendo. Viene el Señor de una ardua batalla en contra de fariseos, escribas, saduceos, herodianos. Hasta el pueblo mismo entró al final en esta, digamos, debate y juicio por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en general el Señor está saliendo del templo después de un día un poco agitado, y el día no se ha terminado todavía. Al él salir del templo, los discípulos le animan a echar un vistazo al templo nuevamente. Los discípulos, de alguna manera, cuando el Señor está saliendo, le llaman la atención para que regrese su mirada y mire por un momento el templo. Ahora, no se trata de un simple reconocimiento visual, lo que quieren hacer los discípulos o que están invitando al Señor Jesucristo que haga. No es solamente mira qué hermoso templo, o mira el templo nuevamente cuando han salido de allá. No se trata de eso. Marcos capítulo 13, versículo 1 nos dice lo siguiente: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. De manera que no era solamente echar un vistazo, sino quizás detallar un poco más el templo. Ahora, ¿cuál es la motivación de los discípulos para invitar al Señor a mirar aquel lugar de donde Él ya ha salido, de donde Él se encontraba, al cual Él incluso estaba librando una fuerte batalla, como ya lo anunciamos? Ahora, yo quiero que consideremos el final que tuvimos el sermón pasado acerca del juicio del Señor. Y recordemos que todavía están en la mente de los discípulos las palabras del Señor cuando estaba en el templo. El Señor dice que su casa, le dice al pueblo, su casa os es dejada desierta, refiriéndose al templo. Y esto aclara este hecho, mi hermano, porque los discípulos lo entendieron así. Entendieron que el Señor estaba anunciando que el templo entraría de alguna manera en crisis. Así que esta invitación por parte de los discípulos es a mirar, como a reconsidera el juicio que tú acabas de lanzar allá. Mira cuán hermoso es el templo. Mira la majestuosidad del templo, y tú acabas de anunciar que él va a entrar en crisis, que es dejado desierto desde el día de hoy.
ellos querían que regresara su mirada al templo que había sido embellecido por Herodes, y que dice la historia que sus paredes eran de un mármol blanco y su cúpula estaba teñida de oro. El lujo de ese lugar era glorioso. Y los discípulos le dicen al Señor como: considéralo, mira qué hermoso es el templo. La gloria del pueblo de Dios, lo que simbolizaba, lo que tipificaba la presencia del Dios vivo en medio de ellos. Considéralo, mira esto. Y este es un aspecto del juicio que el Señor Jesucristo se guardó para los discípulos, como lo decía en el sermón anterior. Ya ahora no va a hablarle a la multitud, ya no habrá más discursos públicos, ahora serán privados, exclusivos para los discípulos. Y en el último juicio que lanzó el Señor, diciendo que el templo era dejado desierto porque Él, la luz, la verdad, la razón misma de todas las cosas que estaban en el templo, se retiraría de ese lugar y nunca más regresaría para enseñar ahí. Esta parte, además del abandono de la luz y de la verdad, este juicio todavía no había sido o declarado completo, de una forma completa. Ahora ellos, los discípulos, iban a escuchar una declaración que a la mente de ellos iba a ser muy difícil de comprender. El Señor decía: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto el Señor no lo declaró al público, se lo declaró a ellos. Este aspecto del juicio está guardado para ellos, en el que el Señor afirma que no solamente era despojada de la verdad el templo ese día, sino que vendría un día en que toda la majestuosidad, todo el oro, todo el mármol del templo quedaría destruido, será reducido a escombros. El Señor anuncia la destrucción física del templo. Miren el detalle de las palabras: no quedará aquí piedra sobre piedra. Y por más que nosotros querramos, no debemos hacer y no podremos hacer otra interpretación que la literal. No va a quedar piedra sobre piedra. No se puede tomar una analogía moral o sacar o extraer de ella una enseñanza que no sea la física, hablando de que todo el templo quedaría destruido. Tú y yo no alcanzamos a medir el impacto de las palabras del Señor a la mente de los discípulos. Estos hombres, al venir al mundo, ya el templo estaba allí. Durante toda su vida religiosa y de devoción a Jehová, el templo significaba todo. Para ellos el templo era Dios mismo en medio de ellos. Así que estas palabras de alguna manera eran difíciles de entender para ellos. El templo tenía una gran relación con el Mesías prometido, y ahora ellos, entendiendo que estaban escuchando al Mesías anunciar que el templo quedaría destruido. Aquello que anunciaba el salmista en el capítulo 11, versículo 4: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Ahora Cristo les habla de una destrucción que no puede entenderse como espiritual, sino como una destrucción sin duda física. Y el Señor es el que está anunciando a esto. ¿Cómo podría el mismo Hijo de Dios ir en contra y anunciar la destrucción de la casa de Dios? Era algo que a la mente no era posible. Y el Señor dice: ¿veis todo esto? Ustedes están viendo todas estas cosas. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
toda la gloria del templo, todo será escombro. Ahora, a diferencia de la primera parte del juicio en contra del templo que fue construido en tiempo presente, ¿recuerdan? Cuando el Señor dice, os es dejada desde este instante desierta esta casa. Hablando de la verdad, cómo se iba. Ahora el Señor, hablando de una destrucción física, lo presenta en tiempo futuro, diciendo entonces que quedaría, que sería destruido, que sería derribado, hablando en tiempo futuro. Esto quiere decir que Él le anunciaba a sus discípulos que vendría un tiempo, un momento en la historia en que esa majestuosidad del templo se vendría abajo. Ahora, ante esa noticia, debo decirlo así, tan catastrófica para los discípulos, eso motivó a estos hombres a lanzar las 3 preguntas que nosotros vamos a estar analizando el día de hoy. Pero ese es el marco en el cual se presentan estas 3 preguntas. Si esto está claro, mis hermanos, si está claro todo lo que hemos anunciado, entonces vamos a pasar a las preguntas mismas. Entonces ya vimos la ocasión para la pregunta, ahora veamos las preguntas. Y estando él sentado, dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Quisiera leer también Marcos capítulo 13, versículos 3 y 4. Y se sentó él en el monte de los olivos, frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Así que si agrupamos tanto Mateo como Marcos, podemos decir que tenemos un contexto todavía más claro. Mateo nos describe las preguntas en una forma amplia y detallada, mientras que Marcos nos anuncia quiénes fueron los que la hicieron. Marcos nos dice en este caso que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Son los que se acercaron a él y presentan, aparte, sacan al Señor Jesucristo del contexto de todos sus discípulos y lo apartan para tener estas preguntas en especial con él. Los discípulos en esta pregunta, y es algo que debemos tener claro, evidencian la interpretación que ellos hicieron de la palabra del Señor saliendo del templo. O sea, cuando ellos estaban formulando las preguntas, estaban con esas preguntas evidenciando que entendieron cuando Jesucristo dijo que el templo iba a ser destruido. O sea, la interpretación que ellos le dieron está clara en estas 3 preguntas que formularon. ¿Y cuáles fueron las preguntas? Si lo vemos bien, la primera de ellas es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Es claro, la destrucción del templo, es lo que escucharon por parte del Señor. No podemos nosotros llevar esta pregunta hacia otro orden o estamento escatológico. Ellos solo están interesados en saber esto. ¿Cuándo va a ocurrir lo que tú acabas de decir? No quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? El templo era lo que ellos estaban interesados en saber, cuándo sería destruido, cuándo vendría ese juicio declarado por parte del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta que sigue es, ¿qué señal habrá de tu venida? Esta segunda pregunta puede ser un poco más compleja, mis hermanos. Sí se desprende de la primera. ¿Qué quiero decir con ello? La palabra que ellos emplean ahí, que ellos usan, es una palabra, y que Mateo la registra, es la palabra griega parousia. Así que ellos dicen, ¿qué señal habrá de tu parousia?
parusia, que traduce manifestación o venida, pero en una manera más adecuada, en una forma más detallada. Parusia traduce también la llegada o el advenimiento de un rey. El advenimiento de un rey. Ahora, ¿qué están preguntando ellos entonces? No están diciendo simplemente, ¿tú cuándo vendrás? No. Ellos dicen, ¿cuándo te vas a entronizar? ¿Cuándo será el día en el que tú vengas como rey? Esa es la pregunta, mi hermano. Los discípulos estaban entonces preguntándole al Señor sobre su entronización. Muchas veces he interpretado esta pregunta como si los discípulos estuviesen interesados en la segunda venida de Cristo. Pero esto es imposible, mi hermano, porque ellos ni siquiera estaban entendiendo su primera venida. Ellos ni siquiera estaban entendiendo algo que Cristo venía anunciando desde hace rato, que le era necesario padecer, morir y al tercer día resucitar. Si ellos no entendían la muerte y la resurrección de Cristo, mucho menos van a pensar cuándo vendrá por segunda vez. Mucho menos ellos iban a tener la agudeza mental para pensar en la segunda venida del Señor, así como nosotros hoy pensamos en ella. Los discípulos estaban anclados en ese instante, en ese momento. Recuerde, todavía entre ellos había discusión de quién ocuparía el mejor lugar en el reino del Señor. Todavía entre ellos había pleito sobre quién tendría la mejor posición en ese reino que el Señor Jesucristo consideraba en ellos iba a tomar. Así que no pensemos que ellos están haciendo una pregunta escatológica pensando en el hecho de una segunda venida, en lo que nosotros hoy conocemos como la segunda venida del Señor. Ellos están preguntando es cuándo te entronizarás. ¿Cuándo será el momento en que tú seas el rey? Aunque el Señor venía anunciando una y otra vez su muerte, la mente de estos hombres estaba pensando solo una cosa: el día en que tú seas rey y reinemos contigo. Eso es lo único que ellos tenían en mente. La muerte del Señor era lo de menos, sino el trono. ¿Y quién se sentará a su diestra y a su siguiente? ¿Quién estará allí, a derecha o a izquierda? Entonces la primera pregunta es: ¿cuándo ocurrirá esto de la destrucción? ¿Cuándo tomarás tú el reinado? Y ahora la tercera dice: ¿qué señales habrá del fin del siglo? ¿Qué señales habrá del fin del siglo? Nuevamente, si nosotros tomamos pregunta por pregunta y de alguna manera la desligamos la una de la otra, haremos interpretaciones separadas, inadecuadas. Pero gloria a Dios, venimos desde el contexto y Él nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, dice Marcos 13:4. Así que recordemos algo, mis hermanos: para la mente judía solo existen dos dispensaciones. Todo judío consideraba y considera todavía que solo la historia se divide en dos tiempos. Una en la que ellos como pueblo son sometidos bajo el yugo de otras naciones, en la esperanza del Mesías, en la promesa del Mesías. Y la otra dispensación, el momento en el que el Mesías aparece, toma el control, se entroniza y hace esta nación que estaba bajo yugo, ahora ella, la que rige todas las naciones. La escatología judía es bastante simple. Es solo un tiempo de sufrimiento bajo el yugo de otras naciones, la llegada del Mesías, su entronización y luego ellos siendo los que dirigen y gobiernan el mundo. Es bastante simple. Y es lo que ellos están preguntando aquí: ¿qué señales habrá del fin del siglo? Así que, si lo vemos bien, estas tres preguntas dejan ver por parte de los discípulos que ellos creían que estos tres eventos
estaban asociados en uno. ¿Cuál es el evento? La destrucción del templo, la entronización de Cristo y el fin entonces de este siglo o esta dispensación en el que el pueblo judío es sometido y ahora toma él. Pregunta, mis hermanos, tienen una gran relevancia para nosotros el día de hoy, porque el Señor no solamente contestó la inquietud de estos discípulos, sino que también llevó a que nosotros, por el registro bíblico, entendamos toda nuestra escatología. Aunque ellos estaban preguntando algo en específico, Cristo estaba contestaría algo que serviría para ellos, sí, pero que también nos serviría para nosotros hasta el día de hoy. Y que son temas que debemos analizar, mis hermanos. Así que veamos como punto número 3 entonces la respuesta del Señor. Ya vimos la ocasión, cuándo hicieron esto, ya vimos las 3 preguntas, tratamos de interpretar un poco, mis hermanos, que querían ellos preguntar en realidad, y ahora vamos a ver como punto número 3 la respuesta de nuestro Señor Jesucristo frente a estas 3 preguntas. Yo creo que el mejor método que nosotros podemos utilizar en este caso es como si estuviésemos nosotros frente a un cuadro o una pintura un poco compleja. Frente a la complejidad del cuadro, es bueno ir color a color, figura tras figura, e ir analizándola una a una, para que después nos podamos alejar un poco y comprender con exactitud el cuadro completo. Y es lo que quiero que hagamos, y es lo que estoy tratando de guiarlos a ustedes en esto. Sí es bien complejo, pero vamos a ir paso a paso, no hay afán, mirando cada color y luego cada figura, y luego vamos a alejarnos para ver el cuadro completo. O sea que cuando terminemos Mateo 24-25, podremos echar un vistazo de todo el cuadro escatológico que Cristo presentó y decir definitivamente esto es lo que el Señor Jesucristo enseñó, tener una claridad sobre ello. La respuesta del Señor abarca 2 capítulos, así que no es una respuesta fácil. No es una respuesta que podemos hoy terminarla y tomarla a la ligera. Es compleja, pero debemos seguir ese tema o el de mirar color a color, esa estrategia. Así que la respuesta del Señor está encaminada o construida en una forma tal que da una claridad o aclara algo tan preciso que describe 3 tiempos. La respuesta del Señor, para aquellos que van anotando, describe 3 tiempos. Por un lado, el Señor da respuesta a la pregunta a los discípulos acerca de la destrucción del templo. Ese sería el primer tiempo. Destrucción del templo. Este evento de la historia es tomado por Cristo como un tipo de lo que sería su segunda venida gloriosa. Ese sería el segundo tiempo. El primero entonces es la destrucción del templo. Este templo tomado como un tipo, la destrucción de este templo tomado como un tipo para hablar de su segunda venida, es el segundo tiempo. Y por último, que Cristo habla de los eventos que sucederán, lo que acontecerá el día de su venida. Entonces hay 3 cosas, 3 tiempos aquí presentes en la respuesta del Señor a lo largo del capítulo 24 y capítulo 25. Destrucción del templo, segunda venida y eventos asociados a esa segunda venida o que ocurrirá posterior a ella, si queremos así llamarlo también. Estamos claros entonces en estos 3 tiempos que Cristo presenta en esta respuesta. Y espero que sea así, mi hermano, que el Señor le ayude a entender un poco lo que estamos diciendo. Ahora, teniendo claro estos 3 tiempos, debemos identificar entonces la respuesta del Señor que está descrita, anunciada en una forma maravillosa. Y lo primero que Cristo hace es hablarle, y es aquello a lo que me voy a dedicar el resto del sermón de hoy, a 3 cosas. Escriba nuevamente, mi hermano. Lo que no son las señales, lo que no son las señales,
lo que sí son las señales y el evento mismo de la venida es enseñado por el Señor. O sea, además de anunciar estos tres tiempos, Cristo habla de lo que no son las señales de su venida, lo que sí son las señales y el evento mismo de su venida. Hoy, en lo que resta, solo voy a hablar de lo que no son las señales. Lo que no son las señales. Los discípulos están pidiendo señales al Señor para saber qué cosa, cuándo ocurrirá esto del templo siendo destruido, cuándo iniciará el nuevo reino en el que Él es el rey y ellos están juzgando a todas las naciones, esto conocido por ellos como el fin de este siglo. Y lo primero que Jesucristo enseña para darle respuesta a los discípulos está en el versículo 4 de Mateo 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Cristo está haciéndole un llamado entonces a los discípulos a que ellos se liberen del engaño, a que ellos procuren no ser engañados. Y es sumamente fácil ser engañados sobre los eventos futuros, porque la mayoría de nosotros carecemos de un entendimiento adecuado de lo que ocurrirá más adelante. Todos nosotros deseamos saber acerca de lo que viene. Y como muchos no saben o no entienden acerca de los eventos futuros, es fácil que una persona que sabe por lo menos un poco más se aproveche de los que no saben. Si nosotros miramos la historia, los eventos escatológicos, la venida del Señor ha sido anunciado por múltiples sectas. A lo largo de la historia se han levantado hombres interpretando la Biblia, haciendo numerología y estableciendo un día en el que el Señor vendría. Y lo primero que el Señor dice antes de responder cualquier cosa acerca de los eventos futuros es: estén atentos, que nadie les engañe. Es necesario conocer para no ser engañado. Es la única forma en la que tú no puedes ser engañado. Aquel que no sabe nada y otro le trae una información entenderá lo que le dice el otro como cierto. Pero cuando tú sabes, cuando tú conoces, es muy difícil que se te engañe. Y es aquello a lo que Jesucristo está invitando. Así que no debemos nosotros, frente a los temas escatológicos, tomar una postura entonces en el que nos dé lo mismo. Y muchos lo hacen así. Bueno, al final, ¿para qué desgastarme en estudios escatológicos? Si somos raptados o no, no importa. Si venimos y reinamos en esta tierra o en el cielo, no importa. Si hay que huir de la bestia o no, eso no importa. Al final vendrá como quiera que venga. Y algunos dicen, yo no me voy a dedicar a eso. Son asuntos que no son importantes. ¿Cuántas personas están engañadas por muchos falsos maestros que se levantan el día de hoy y que han atemorizado a la iglesia con herejías sin fundamento bíblico, cuando Cristo, antes de anunciar algo en el patrón escatológico, hizo un llamado: estén atentos a que ninguno les engañe? Iglesia, entonces debemos conocer la verdad acerca de los eventos futuros. Si tú no conoces la verdad acerca de los eventos futuros, no podrás diferenciar entonces la verdad del error. No podrás estar apercibido y estar entonces preparado para recibir ese momento. Debemos hacer de estas palabras del Señor un mensaje para la iglesia de hoy. Mirad que nadie os engañe. Estar apercibido de la verdad. Debes conocer lo que es conforme a la palabra de Dios para reconocer el engaño cuando se presente ante ti. Y muchos hoy día están siendo engañados, hermano. Debemos hacer eco de estas palabras del Señor entonces y estar apercibidos. Debemos reconocer lo cierto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 5 es el texto que acabamos de leer.
Así que Cristo anuncia desde ya que este tema de la escatología sería objeto de engaño a lo largo de la historia. Muchos dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los discípulos debían reconocer entonces la enseñanza correcta, lo que estaría conforme a la palabra de Dios, y estas declaraciones de Cristo van a evidenciar entonces lo que no son las señales. Evidenciaría aquello que ellos deben tener claro, que no es una señal de estas cosas que vendrían, para que ellos sepan y no estén con su mirada puesta en estas aparentes señales y esperar algo que no iba a ocurrir en ese momento. En el pasado de congregaciones en las que se tomó esto que Cristo enseña claramente que no es una señal, y se enseñó como una señal clara de la venida del Señor. Y Cristo está diciendo que no son señales. ¿Cuáles son? No es una señal la desestabilidad civil y política. No es una señal la desestabilidad civil y política. Guerra y rumores de guerra. Oiréis de guerra y rumores de guerra, versículo 6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, guerras y rumores de guerra, nación contra nación. De alguna manera, muchos han enseñado al pueblo de Dios que deben estar atentos a los conflictos políticos de las naciones, como si se tratasen ellas de los eventos especiales que antecederán a la venida del Señor. Y son muchos los cristianos que se alarman cuando ven los noticieros. Son muchos los que buscan en Isaías esas naciones que están en conflicto el día de hoy y dicen, de verdad el Señor se acerca. Mira lo que está sucediendo en el oriente, y mira lo que está sucediendo con tal país, y mira lo que está ocurriendo con esto. La venida del Señor se acerca, gritan muchos. Cuando Cristo dijo que guerra y rumores de guerra, nación contra nación, sería algo que estaría siempre. Y lo dice en una forma clara, mi hermano, esto es necesario. Mirad, no os turbéis, aún no es el fin. Está diciendo, no son señales. Las guerras han estado presentes en este mundo desde la caída, mi hermano, y seguirán estando presentes hasta la segunda venida de nuestro Señor. No ha existido un momento de la historia en que el hombre no esté en conflicto. No ha existido un momento. Aún el Imperio Romano, en el mismo instante en el que Cristo está hablando, estaba viviendo un momento enorme de tensión. En lo que se conocía como la dinastía Julio-Claudia, este momento es un momento grande de tensión. Y si nosotros miramos la historia, emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, el mismo que mató a su propia mamá, serían aquellos que gobernarían toda esa tierra. En el año 69, en un solo año, llegó a haber 4 emperadores. De manera que la historia de la humanidad es una historia de constantes conflictos. Si miramos las guerras, no solamente del pasado, mi hermano, sino el día de hoy, y si las miramos como una señal de la venida del Señor, tendríamos que decir que el Señor ha estado por venir siempre entonces, porque siempre ha habido guerras. Aún el día de hoy, con toda la civilización que vivimos, mis hermanos, sabemos que los conflictos internacionales son el pan diario.
Las potencias mundiales están armadas y si quisieran, ellas subirían entonces al planeta Tierra en una guerra totalmente desastrosa. Y el clima que se vive hoy es ese. Ahora, ¿esto es una señal de la segunda venida de Cristo? Claro que no. Siempre ha sido así. Y note que Cristo llama a los creyentes que no se turben. Dice, no os turbéis. Que no se turben porque la condición civil de las naciones no tiene por qué atemorizarnos. Incluso podríamos nosotros decir que esta declaración de Cristo es también una profecía anunciando que durante toda la historia de la humanidad, hasta la segunda venida, toda la historia de la humanidad será una constante guerra. Nación contra nación, pueblo contra pueblo, guerra y rumores de guerras. Pero nuevamente el Señor llama a estar tranquilos, confiados. Entonces no es una señal toda esta desestabilidad que viven las naciones. También no es una señal los desastres naturales ni la miseria social. No es una señal los desastres naturales ni la miseria social. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, note, todo esto será principio de dolores. Ubicar pestes y enfermedades en un tiempo antes de la segunda venida de Cristo es desconocer la historia, hermano. Es desconocer qué ha vivido el planeta Tierra. Si los libros históricos nos han enseñado algo, es que el hambre y la peste nos han acompañado desde el comienzo y seguirán estando presentes hasta la segunda venida de Cristo. Aún en tiempos de nuestro Señor ya se hablaba de una gran pandemia que se conoce como la pandemia griega, en el año 430 antes de Cristo. ¿Y qué hablar, mi querido hermano, del Señor en adelante? La peste negra, la plaga de Justiniano, en el que el Imperio Romano en el año 500 fue diezmado porque más de la tercera parte murió. Nosotros todavía, con todos los adelantos, vivimos los estragos de las pestes y las enfermedades. Así que no debemos estar alarmados por lo que ocurre y se levanta como peste el día de hoy, como si fuese una señal de la segunda venida de Cristo. Ni siquiera la miseria social, el hecho de que entre nosotros existan pobres personas sin tener lo más mínimo para la vida. Jesucristo dijo, porque siempre tendréis pobres con vosotros. No podemos ver entonces el estado de crisis social de algunos países como una señal que advierte la venida del Señor. Así que si Israel tiene hambre, mi hermano, no se preocupe, porque todavía hay muchos creyentes que su reloj escatológico es determinado por lo que ocurre en esa nación. Cuando la Biblia claramente habla que todos estos acontecimientos no son señales de la venida del Señor. Otra cosa más, mi hermano, la falsedad religiosa y la persecución de la iglesia no es una señal. La falsedad religiosa y la persecución a la iglesia no es una señal. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es curioso que algunos suelen afirmar que la iglesia no sufre tribulación, ni sufrirá tribulación, cuando el Señor en una forma enfática declara que la hostilidad del mundo no va a desaparecer nunca, y la hostilidad del mundo para con la iglesia no iba a desaparecer nunca, que el cristiano se abrirá camino en medio de una fuerte oposición, que el mensaje de la luz de la verdad de Cristo jamás será aceptada ni aprobada por este mundo, que el mundo siempre hará conflicto a la iglesia. El aborrecimiento que promete Cristo en esta declaración para la iglesia no solamente debe entenderse en el contexto judío, porque sí, los apóstoles recibieron ese aborrecimiento, pero habla Cristo de todas las gentes, todos los pueblos, todas las naciones. Así que toda nación aborrecerá la predicación del Evangelio. El martirio del pueblo del Señor no será solo a mano de los judíos. Antes bien, dice Pablo en 2 Corintios 6, versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno. Y le decía también Pablo a Timoteo, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, pensar en la iglesia sufriente solo antes de la segunda venida de Cristo es desconocer también la historia. Es no recordar la promesa de Cristo que en el mundo tendríamos aflicciones. La iglesia del Señor ha entregado a sus mártires desde la cruz hasta el día de hoy. Y sigue siendo así, mi hermano. Cuando el Señor venga, todavía cristianos morirán por la fe y por la verdad. Hasta ese día todavía recorrerán las calles la sangre de los hombres y mujeres de fe. No pensemos, mi hermano, en que la iglesia solo será tribulada y perseguida, torturada, momentos antes de la segunda venida de Cristo. Si le hiciéramos esa pregunta a Pablo, ¿qué nos diría? Si le hiciéramos esa pregunta a Pedro y a los discípulos, ¿qué nos diría? No debemos tomar esa actitud mucho menos escapista de algunos creyentes, que antes que el brazo se extienda de este mundo para castigar y azotar a los creyentes, vendrá Cristo cual ladrón y se robará la iglesia para que no sufra. Cuando Él mismo determinó todas estas cosas, hermano. Él mismo enseñó todas las cosas que hoy estamos diciendo. Los cristianos han sido torturados en todos los tiempos por ser fieles a la palabra de Dios. Han sido torturados de todas las maneras diferentes y aún serán aborrecidos por su nombre hasta el día que Él venga. Por eso el Señor dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto no es una señal de la segunda venida. Todo lo que hemos dicho, mi querido hermano, no es una señal de la segunda venida. La predicación universal no es una señal de la segunda venida de Cristo. La predicación universal no es una señal. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora, escuchen bien, Cristo dice: y entonces, como diciendo, después de esto, ahora sí vamos a hablar de las señales. Antes, no. De allí que en el versículo anterior Cristo haya dicho que el que persevere hasta el fin, este será salvo.
salvo. Si esto no son señales de la segunda venida, ¿por qué Cristo hace este despliegue de enseñanza? ¿Por qué esboza ante los discípulos todas estas circunstancias? Porque les está anunciando cuál será el contexto en el que la iglesia seguirá caminando y anunciando su evangelio. Cristo, antes de hablarle del fin, les dice cuál será su recorrido como iglesia hasta llegar allá. Y lo que les dirá es que la iglesia predicará hasta el fin del mundo. Y que cuando predique, mientras Él predique, las naciones se irán una con otra. Los pueblos se irán unos con otros. Recibirán persecución. El amor de la persona se enfriará. Ellos serán odiados. Ellos serán vituperados. Se les dará muerte. Habrá pestes, hambre. Este es el escenario, Cristo les está diciendo, en el que la iglesia caminará en este mundo. No son señales antes del fin. Son todo aquello en el que la iglesia hará su labor. Pero note algo, mi hermano, en medio de ese caos tan enorme que Cristo está presentando, brilla la luz de una promesa maravillosa, que el evangelio seguirá siendo predicado. No importando que haya contiendas, no importando la oposición del mundo, este evangelio se llevará a todas las naciones. Es una promesa de Cristo. Seguirá predicando el evangelio la iglesia, aunque entregue a sus muertos, aunque dé a sus mártires, se seguirá predicando. Por eso Cristo luego le dirá: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo está diciendo, en medio de un mundo que vive un caos producto del pecado, la iglesia triunfará en su misión de predicar el evangelio, mi hermano. No hay consuelo más enorme ni reto más grande para la iglesia que esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros ver esto como señales mientras estamos sentados en nuestras sillas, en nuestras bancas, en las iglesias, esperando que empiecen los rumores de guerra, esperando que llegue el hambre y la peste para salir corriendo con nuestras Biblias a predicar. Si esto va a estar a lo largo de la historia, mi hermano, Cristo llama también a la iglesia que en todo momento predique el evangelio. Es nuestra misión, es nuestro deber. Este texto, mi hermano, ha sido tan malentendido y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algunos enseñan por este pasaje entonces que esto es una clara señal de la segunda venida, que cuando el último ser de este planeta Tierra escuche la predicación del evangelio, entonces el Señor vendrá. Cuando note bien la forma en que el Señor Jesucristo presentó, Él no dijo que sería predicado a todo el mundo, sino que no será predicado a todo el mundo, sino en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no a todo el mundo. Lo que claramente dice entonces que la misión de la iglesia es procurar llegar a todas las naciones para predicar el evangelio, dejando claro que no hay otra misión para la iglesia, que no hay otro deber mientras estemos en este mundo. Sabemos que no todos vendrán al Señor, sabemos que no todos conocerán del Señor, pero la meta de la iglesia es la proclamación del evangelio a la mayor cantidad de naciones y personas, pueblos, veredas, en todo momento, mi hermano. La parusia se acerca, y si se acerca la venida del Señor, debemos rogar al Padre que cuando Él venga nos halle haciendo así, predicando el evangelio.
Por eso dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con el pueblo, para con su iglesia, no queriendo que ninguno de su iglesia, que ninguno de su pueblo se pierda, sino que ellos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique, mi hermano? De allí la necesidad de predicar el Evangelio. Apocalipsis 6:11 dice: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. El consuelo entonces que se da en el cielo es: descansen un poco, se sigue predicando el Evangelio. Descansen un poco, todavía hay que llegar a más escogidos con la predicación del Evangelio. Cristo nos presenta un marco sombrío en medio de guerras, conflictos, peste, desastres naturales, y en medio de ello la luz que brilla del Evangelio, mi hermano. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque el mundo entero colapse, caiga en pedazos, la iglesia del Señor sigue caminando. Los imperios se levantaron y cayeron. Todos los imperios se levantaron en contra de la iglesia, y la iglesia siguió su camino, mi hermano. Si hoy estamos en este lugar, es porque todavía existen hombres dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Es nuestra generación ahora, es nuestro tiempo. Estas palabras deben ajustarse a nuestro contexto, mi hermano. Estas palabras son para la iglesia de hoy, a ti que estás en este lugar. Que mientras el Señor venga, mientras el mundo cae en pedazos, mientras la moral cae tendida en las calles, mi hermano, tú como iglesia debes seguir predicando el Evangelio. Tú como iglesia debes vivir en vida de piedad, guardándote para el Señor, para que cuando Él venga, mi hermano, podamos ser consolados por Él. Tenemos hoy el ministerio de la reconciliación, como dice Pablo, para anunciar y pregonar a otros. Este llamado entonces, mi hermano, tiene como propósito para que la iglesia entienda cuál será el mundo en el que ella debe predicar, cuál será el caos al que ella se enfrentará. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La razón de la iglesia, mi hermano, no olvidemos que somos sal, no olvidemos que somos luz. No olvidemos que Cristo dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesucristo ya había advertido todas estas cosas, mi hermano. Ya el fin está previsto por el Señor. Ya ese momento llegará. Ya está decidido por el Padre. Pero cuando los cielos sean abiertos, mi hermano, cuando se manifieste nuestro Rey y Salvador, hasta este momento, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Se nos fue encomendada una labor que debemos realizar. Y yo te animo a que lo hagas, a que entiendas la premura de este mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.